Economicast, una mirada a los hechos que serán noticia en materia económica. ¿Pueden coexistir y tener un futuro común la banca tradicional y las fintech? Ese es uno de los planteamientos más frecuentes cuando se habla del futuro que enfrentan los sistemas financieros del mundo, luego de la aparición de un ecosistema innovador como lo es el mercado de las fintech, que cada día toman más fuerza entre los consumidores. Soy Javier Acosta, periodista de Portafolio, quien en este nuevo episodio de Economicast abordaré este tema junto con Alejandro Monzón, CEO de Tangelo, quien nos ayudará a entender si ambos universos pueden complementarse o alguno de ellos desaparecerá. Alejandro, bienvenido, ¿cómo está? Hola, ¿qué tal? Un gustazo, Javier. Pues muy bien, encantado de platicar contigo. Bueno, Alejandro, cuando para muchas personas, o digamos para el mundo entero y para la humanidad, la aparición de nuevos actores en un ecosistema genera cierta resistencia y expectativa, a veces no tan positiva, que hace que la gente se resista, digamos, a entender y a entrar a esto. Eso ha pasado con los modelos de las fintech, o la gente ha acogido esto y lo ha tomado de una mejor manera, entendiendo, por ejemplo, que la pandemia cambió un poco el modelo de los sistemas financieros. Sí, mira, la verdad es que este ha sido un proceso, como todos los procesos de transformación, ha sido un proceso gradual, donde sí, pues el ecosistema fintech empezó a cobrar importancia ya hace 10, 15 años, pero y de manera gradual ha sido más y más aceptado por las personas, ¿no? Yo creo que este proceso natural en que primero la gente que adopta los cambios en las tecnologías empieza a probar, se empieza a sentir más cómodo y gradualmente se empieza a extender a grupos de la población mucho más amplios. Yo creo que esta es la dinámica que ha seguido el mercado fintech en América Latina y en general en el mundo. Pero lo que comentas es bien cierto. El tema de la pandemia creo que fue un catalizador o un acelerador enorme en adaptación. La verdad es que lo que hemos visto nosotros es cómo segmentos de la población que tradicionalmente todavía se sentían un poquito intimidados con el tema digital, quizás las personas un poco mayores, donde el cambio tecnológico ha sido muy rápido, justamente en la pandemia, un poco forzados por la necesidad de operar a distancia, se digitalizaron. Entonces, la realidad es que yo creo que esta pandemia sí aceleró varios años el proceso de adaptación, y creo que llegó para quedarse, y lo único que sucederá en el futuro es que continuará penetrando más y más segmentos de la actividad económica y de la población, ¿no? Y podrán coexistir con la banca tradicional como la conocemos, o la banca también tendrá que un poco adaptarse a lo que se está viviendo bajo el sistema financiero actual. Yo creo que los bancos tradicionales van a permanecer, pero también necesariamente van a entrar en un proceso de transformación para ser un poco más digitales y más eficientes en la experiencia que dan a sus consumidores. Y es justamente ahí donde yo creo que hay muchísimo espacio para que haya una colaboración muy clara entre las fintechs y estos empresas tradicionales de crédito o bancos, ¿no? En general, los bancos tradicionales son empresas con muchísima información, con muchísima historia, con muchísimo acceso a capital, muy metidos en la mente de las personas y los consumidores, pero precisamente por todas estas ventajas, este tamaño que tienen, también les cuesta mucho trabajo transformarse y les cuesta mucho trabajo avanzar y hacer las cosas con un ángulo un poquito diferente. Yo creo que es ahí, justamente ahí, donde las fintechs pueden ser un catalizador y pueden colaborar e integrarse y de alguna manera tener alianzas estratégicas que lleven a estos ecosistemas financieros a avanzar y a poder atender a un número mucho más importante de la población de una manera eficiente. Nosotros en Tangelo estamos convencidísimos de que hay muchísimo valor en que las fintechs trabajemos de la mano con las instituciones financieras tradicionales, y esto en el tiempo deberá generar muchísima más inclusión financiera, un crédito mucho más eficiente y mucho más atractivo para empresas y consumidores, tanto en México, Colombia, América Latina y en el mundo en general, ¿no? Alejandro, y
¿Cree usted que, digamos, una de las razones que ha llevado al crecimiento de las fintech es precisamente que pueden atender particularmente algunos problemas de crédito de sectores específicos? ¿O cuáles para usted son esas razones que han llevado a que hoy en día estos modelos tengan un crecimiento y un auge como lo han tenido en los últimos años? Sí, sin duda. La realidad es que lo que nosotros vemos es que históricamente el acceso al crédito, tanto de las pequeñas empresas como de los consumidores, es muy limitado. Y los participantes tradicionales del sector pues, típicamente atienden a un porcentaje muy pequeño de estas pequeñas empresas y de estos consumidores. Y la razón fundamental es la falta de información tradicional para tomar decisiones de crédito, ¿no? Y es ahí donde la tecnología, la capacidad de analizar datos de manera eficiente, con métodos estadísticos mucho más avanzados, la capacidad de mirar al crédito y a las personas y a las empresas de ángulos distintos, con información, digamos, considerada no tradicional por las instituciones financieras, te permite llenar esos huecos y al llenar esos huecos, pues puedes tomar decisiones inteligentes y generar una inclusión financiera enorme. Entonces, justamente es gracias a esto que el crecimiento de las fintechs en el mundo en general pues, ha sido muy rápido y creo que el ritmo de crecimiento se va a acelerar porque, por ponerte un ejemplo, en los países de América Latina, el porcentaje de consumidores o pequeñas empresas que no tienen acceso a canales tradicionales de crédito por la falta de información de su comportamiento en el mercado, pues es 40-50% de la economía de nuestros países, ¿no? Y es ahí donde las fintechs, con una visión moderna, apalancada en análisis de información estadística, apalancada en ver diferentes formas de ver desde diferentes ángulos a la misma persona o empresa, va a generar que se dé esta inclusión y por lo tanto el crecimiento del sector pues vendrá por ahí, ¿no? Alejandro, ahora háblenos de precisamente la inclusión financiera. ¿Usted cómo ve el panorama? Se habla, por ejemplo, de los informes recientes y todavía hay, digamos, una brecha enorme en esta materia, pero ¿usted cómo ve el panorama, por lo menos en el futuro próximo, para la región? ¿Usted cree que ha avanzado y que estos modelos fintech van a permitir por lo menos cubrir lo mínimo necesario en materia de inclusión financiera? Mira, yo creo que ha habido un avance, pero desde luego hay todavía una brecha enorme en la inclusión financiera en prácticamente todos los países de América Latina, es una realidad. Y más allá, creo que esto es una de las causas más relevantes de por qué en general América Latina le ha costado mucho trabajo mantener niveles sostenidos de crecimiento económico, ¿no? Es complicado cuando una parte tan relevante de su población económicamente activa y de sus empresas no tienen acceso a un crédito eficiente. Entonces creo que hay mucho por hacer. Ahora, yo sí estoy convencido de que esta entrada de las fintechs al mercado va a ayudar de manera muy importante a empezar a reducir esa brecha. ¿Y cuál es el ángulo para lograr esto? La verdad es que es algo muy claro. En la medida en que tú seas capaz de obtener información del comportamiento de estas empresas o de estas personas que no tienen acceso al crédito tradicional a través de ecosistemas no tradicionales o fuentes de datos no tradicionales, eso lo que te permite es poder generar un modelo de crédito o un modelo de aprobación de crédito que entienda a un segmento de la población que desafortunadamente no ha sido entendido por la banca tradicional. Nosotros en Tangelo creemos mucho en el tema de las alianzas estratégicas, porque creemos que justamente centrando estos ecosistemas donde podemos obtener información que no está en los buros de crédito, que no está en los sistemas de reporteo de los diferentes gobiernos, pero que es información que se da a través de las transacciones y de la interacción de las personas y las empresas con sus proveedores, con sus tiendas, en fin, donde todo el mundo actuamos todos los días. Si teniendo la capacidad de tomar esa información, procesarla y analizarla de una manera inteligente, es precisamente cómo podemos traer a esta gente, incluir a esta gente en el acceso al crédito
y eventualmente una vez que ya los tienes en una plataforma operando contigo, pues el siguiente paso es ofrecerles productos adicionales, no nada más un crédito, porque inclusión financiera implica acceso a seguros, por ejemplo, que es algo que cuando las cosas se complican puede terminar en una catástrofe económica para las personas o las empresas. Entonces, también acercarles temas de seguros de una manera eficiente. Y, en fin, todos los servicios financieros. Pero la primera parte es cómo logro tener a este grupo que de alguna manera no está en ninguna parte, en una aplicación operando conmigo. Yo estoy convencido que es a través de estas alianzas que te permiten ver más allá de la información tradicional o procesarla y entonces sí empezar a incluir esas personas en el sector financiero formal, ¿no? Precisamente, Alejandro, ya que hablas del tema de la formalidad, en Latinoamérica y en Colombia específicamente, pues los niveles de informalidad son muy grandes y eso también dificulta un poco el acceso a créditos de la banca tradicional. Con la aparición de las fintech, se va se va un poco a mitigar, digamos, este efecto que tiene la informalidad en la economía y se va a poder, digamos, llegar a esos sectores informales que hoy en día no tienen acceso al crédito. Y si es así, por ejemplo, ustedes como compañía, ¿cómo hacen para protegerse y para poder expedir créditos sin que corran el riesgo, por ejemplo, de que no se los paguen? Es un muy buen punto y yo estoy convencido que sí. Es precisamente a través de aplicar tecnología de análisis de datos que se puede traer a este segmento tan grande de la economía informal. Y un poco pensando, ¿qué implica para una institución que va a prestarle a una empresa o a una persona el que esta empresa o persona sea informal? Se implica que no hay datos para ver o predecir su comportamiento futuro. Si volteamos a ver la central de crédito, el buró de crédito, pues no hay actividad, entonces no nos dice nada. Si volteamos a ver un poco sus ingresos de acuerdo al Ministerio de Hacienda y demás, pues tampoco hay mucha información precisamente por la informalidad. Entonces, ese es el problema que se ha enfrentado siempre la banca tradicional. La manera en que en Tangielo hemos buscado dar ese brinco para entender este segmento tan importante de la población es a través de alianzas que nos dan acceso a información transaccional. Y te pongo un par de ejemplos. Lanzamos un programa con una cadena de tiendas bastante grande, muy enfocada digamos, en el segmento informal, es decir, sus clientes en general es gente que se encuentra en el segmento informal de la economía, y esta cadena de tiendas tiene un programa de lealtad que ha ido consiguiendo, generando información de los hábitos de compra de estas personas, ¿no? Esa información es valiosísima, porque con esa información y los modelos correctos de análisis estadístico que tenemos en Tangielo, esto lo que te permite es ser capaz de convertir esa información que en principio no te dice nada en una buena forma de aproximar el nivel de ingresos que tiene la persona, la capacidad de endeudamiento que tiene, y entonces con esa información de alguna manera ya no estás prestando la ciega, estás prestando basado en un análisis de crédito no tradicional, pero muy eficiente, ¿no? Entonces, digamos que esa es una forma de hacer. Y con las pequeñas empresas es lo mismo. Tenemos también algunas alianzas estratégicas con empresas muy grandes en la rama del cemento, por ejemplo, que venden a través de miles de distribuidores, que son empresas muy pequeñitas, que también están mucho en la informalidad, pero precisamente a través de la información transaccional histórica que obtenemos de la relación entre estas pequeñas empresas, pequeños distribuidores y el proveedor de su principal materia prima, su principal producto de venta, que podemos intuir el comportamiento de crédito futuro y por lo tanto sacar de la informalidad o sacar de la no inclusión financiera y pues desarrollar un mercado que tiene un potencial enorme, ¿no? Sí, Alejandro, y digamos, háblenos un poquito de qué clase o qué tipo de fintechs hay. ¿Atacan créditos, van a seguros, los créditos por qué monto? Digamos, ¿cómo está el panorama y qué ofrece Tangielo, digamos, en estos momentos para el mercado
financiera? Mira, el mercado fintech en el mundo y en Latinoamérica, la verdad es que hay muchísimos segmentos que participan las fintechs, ¿no? Hay fintechs que se encargan en distribuir temas de seguros, como comentabas, fintechs que se encargan en procesamiento de pagos, ¿no? Para ser más eficiente cuando tú pagas en una tienda. Tenemos también, evidentemente, las que están en el crédito a los consumidores, que esas son bastante, hacen mucho tema de publicidad. Entonces, tenemos las que dan créditos a la pequeña y mediana empresa. En fin, hay diferentes en distintos segmentos. Tangielo, la verdad es que es una empresa, con una escala muy importante, a diferencia de muchos de los participantes en el mercado. Tangielo es una empresa multinacional. Tenemos operación y presencia en México y en Colombia, y próximamente en la mayor parte de los países de habla hispana en Latinoamérica. También tenemos una escala muy relevante. Somos una empresa ya con activos o con un portafolio que manejamos de más de $500 millones, lo cual nos permite escalar y crecer y ofrecer soluciones para ecosistemas con una escala relevante. Y nuestros productos básicamente se enfocan en 3 segmentos. El segmento a los consumidores o a las personas naturales, se llama en Colombia, y ahí básicamente tenemos créditos digitales a personas, y también financiamiento en el punto de venta, básicamente créditos digitales para comprar en ciertas tiendas, una especie de tarjeta de crédito digital. Para empresas tenemos financiamiento de activos productivos, tenemos financiamiento de capital de trabajo, tenemos financiamiento de inventario. Y además de esto, una división bien importante en Tangielo tiene que ver precisamente en proveer soluciones a empresas tradicionales para transformarse. Ahí es donde nosotros hacemos alianzas muy importantes con instituciones financieras tradicionales. Tenemos en México tenemos 3 alianzas estratégicas con bancos globales. En Colombia también tenemos 2 alianzas estratégicas con bancos locales, donde básicamente nosotros proveemos de ciertos servicios para acelerar y eficientar esa transformación digital. Imagínate, por ejemplo, el procesamiento de crédito. Ponemos al servicio de estas grandes instituciones financieras un proceso diferente de analizar el crédito, un método estadístico más avanzado que les permite aprobar más rápido, y en esencia lo que estamos haciendo es eficientando ese canal y llevándolos a estas empresas o bancos tradicionales al mundo digital de una manera eficiente, dado la capacidad y la versatilidad que tiene nuestra tecnología y nuestra visión del mercado, ¿no? Alejandro, ¿y cómo está el tema hoy en día en Colombia de la regulación? Y digamos, ¿cómo piensan o cuál es, digamos, su meta de crecimiento para el 2022, teniendo en cuenta, digamos, pues muchos factores que influyen hoy en la decisión de compra de los consumidores colombianos? Por ejemplo, teniendo en cuenta los altos precios y la alta inflación que hay en el mundo. Sí, mira, la verdad es que nosotros somos muy optimistas para este año. Estamos estimando tener crecimientos en toda la plataforma de Tangielo por encima del 40% de nuestros ingresos. Estamos estimados terminar el 2022 con ingresos por encima de los $150 millones a nivel de nuestra operación global, siendo una parte muy relevante de esto Colombia. Nosotros sí es cierto, hay un escenario de inflacionario, y esto es una realidad en todo el mundo. Hay un escenario de incremento de tasas esperado. Apenas el Banco de la República anunció que esperan incrementos relevantes en los próximos meses, y bueno, nosotros estamos pendientes de eso. Afortunadamente, Tangielo es una empresa que tiene acceso a múltiples fuentes de capital, lo cual nos permite tener la liquidez necesaria para continuar proveyendo de esta liquidez al mercado y a nuestros clientes y a nuestras alianzas estratégicas y a nuestros ecosistemas. Yo creo, sin embargo, a pesar del entorno inflacionario, viniendo del final de la pandemia, también es cierto que estamos notando
pues una economía más vigorosa. El primer trimestre de este año lo vemos un poquito más vigoroso. Parece que ya el tema de la pandemia, al menos en expectativas, ha quedado atrás y está permitiendo que las familias y las empresas finalmente tengan un poquito más de tranquilidad para tomar decisiones de inversión. Y esto, desde luego, se traslada en una necesidad de acceso a financiamiento y acceso a crédito, y es ahí donde nosotros creemos que podemos pues tener un rol bien relevante. Bueno, pues Alejandro, muchas gracias por compartir con nosotros este espacio. También a mi compañero Julián Castiblanco, quien nos acompañó desde la parte técnica. Pues muchísimas gracias por haber estado aquí y conocer un poco sobre el panorama de este sector en el país. Muchas gracias, Alejandro. Al contrario, Javier, Julián, muchísimas gracias por la oportunidad y encantado la vida de seguir platicando con ustedes. Muchas gracias. Bueno, y a los lectores y oyentes de Portafolio, los invitamos a que continúen conectados a nuestro portal web www.portafolio.co. Hasta la próxima y muchas gracias. Economicast, un podcast de Portafolio para la casa editorial El Tiempo.